Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a la tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Un fin de semana más nos reunimos aquí para comentar lo sucedido en la semana y en esta ocasión tenemos con nosotros en la mesa a Jacobo Israel. Bienvenido, Jacobo, a la tertulia. Bien hallado, Alex. Y también está con nosotros Ángel Fuentes. ¿Qué tal estás, Ángel? Buenas tardes. Nos alegra tenerte aquí también de nuevo. Ángel, estuviste con nosotros hace algunos meses y también te hicimos una entrevista. Nos hablaste sobre tu trabajo en la Universidad Autónoma como historiador y como arqueólogo y de una exhumación en Uclés que vuelve este verano. La reanudamos en la exhumación en un mes. Justamente en un mes estaremos otra vez sacando cadáveres. Bueno, es un trabajo sobre el que nos contaste. Trabajo difícil, trabajo de recuperación de memoria histórica, sí. Y un trabajo también polémico, como también se puso en evidencia en aquella entrevista. Jacobo Israel, nos alegra tenerte de nuevo aquí, Jacobo. Gracias. La semana que viene es la Asamblea de la Federación y el premio Ángel Pulido Felipe González. Sí, es un premio en realidad que se da a todos aquellos que participaron en el reconocimiento entre España e Israel, pero fundamentalmente hace ya 20 años, pero se personaliza en Felipe González, que fue el presidente del gobierno de entonces y además un motor de este reconocimiento por parte española. Bien, haremos un programa especial la semana que viene sobre este premio y también sobre la Asamblea Anual de la Federación de Comunidades Judías de España, cuyo presidente está hoy con nosotros. Los temas de la semana son muchos, como siempre, elegimos algunos de ellos. Muere tras un ataque aéreo israelí el responsable de la policía palestina, que nombró Hamás. Abbas, el presidente palestino, quiere fijar el referéndum para el 31 de julio, el referéndum para elegir o para ponerse de acuerdo en que un Estado palestino se establezca en las fronteras del 67 y con algunas condiciones más que ahora hablaremos. Al-Zarqawi, el llamado emir o el lugarteniente de Al-Qaeda en Irak, murió en un bombardeo selectivo de los Estados Unidos. Y luego también noticia fue, una vez más, como viene siendo desde hace tiempo, Irán. Solana, el alto representante europeo para la política exterior, se mostró esperanzado tras su viaje a Teherán, aunque, a eso también hay que decirlo, los iraníes dicen que excluyen de la negociación la exigencia de partida, que es parar el enriquecimiento de uranio, una paradoja de partida, pero en fin. Comenzó el Mundial de Fútbol, por si alguno no se había enterado todavía, pero en fin, no vamos a hablar hoy del Mundial ni de fútbol. Queríamos tocar primero un tema que nos es cercano como españoles y también como judíos vinculados a Israel, que es el tema de negociar con el terrorismo, negociar con bandas terroristas. Este sábado tiene lugar en Madrid una manifestación convocada por la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, contra la futura negociación que emprende el gobierno español con la banda terrorista ETA para poner fin a la violencia, según el gobierno, para negociar y pagar un precio político según la oposición. Si os parece, empezamos con este tema, un tema desde luego que muy complejo. Lo deseable sería que ETA anunciase su autodisolución, pero os hago esta pregunta, ¿no es un poco realista el esperar eso en este momento? El realismo o no de esta postura lo vamos a saber en muy poco tiempo. Es una apuesta muy arriesgada. Es arriesgada, pero es también valiente y parte de un presupuesto que creo que está asumido yo creo que por la mayoría, incluso de todos los partidos políticos, ¿no? Y es que para llegar al final de la violencia hay que sentarse a negociar. El problema está en qué cosa y en qué tiempos, ¿no? Y esto creo que lo vamos a saber ni siquiera en los siguientes meses, en las próximas semanas. Vamos a ver de verdad las coordenadas de qué se va a discutir, el alcance de esa discusión y hasta qué punto eso va a provocar una cizalla en la sociedad, no solamente vasca, sino española, o por el contrario, va a ser el momento en el que se junten sensibilidades ahora mismo separadas, pero que en este caso, yo creo que en el caso del terrorismo y en el caso de pactar el final de la violencia, cuando llegara ese final había un cierto acuerdo entre los partidos mayoritarios, esto se va a producir o no, y lo vamos a ver creo que en muy poco tiempo. Se habla mucho de pagar un precio político, ¿se va a poner algo sobre la mesa? Todavía no ha habido ese encuentro. ¿Cómo lo ves tú, Jacobo? Yo creo que en realidad siempre el final del terrorismo es pactado, salvo que sea en un caso muy especial, que sea un vencido en su totalidad. Pero el problema no es el que pactar, el problema es qué pactar. Si se trata de pactar la integración de los terroristas en la sociedad, su modus vivendi, etcétera, y de asegurar un modus vivendi normal, yo creo que todo el mundo estaría más o menos de acuerdo. Si lo que se trata es de pagar un precio político
con el soporte no solamente de los grupos terroristas, sino de otros grupos democráticos, pero que tienen el mismo fin, yo creo que se comete un error al no clarificar el tema. Yo creo que es ahí donde está el problema. A mí no me parece que el problema, pactar siempre habrá que pactar, y tener reunión siempre habrá que tener reunión, pero hay que saber a dónde se va. Creo que, por otro lado, la reunión con un grupo ilegal por parte del Partido Socialista de Euskadi le da de alguna forma una viabilidad. Estos temas nunca se deben hacer tan públicos en un momento determinado. Yo creo que estos pactos tienen que ser a priori trabajados, tratados y explicados a la población antes de hacerlos públicos, verdaderamente. ¿El error del gobierno sería haberlo hecho tan explícito? No, yo no diría el error del gobierno. El error o el éxito lo veremos. Yo no me atrevo a hablar del error o de al contrario, no, digamos, sino que la táctica me da la impresión de que no ha sido explicada a la sociedad y que a lo mejor tampoco se tiene claridad. Pero yo creo que se trata de eso. Es decir, todo el mundo estaría dispuesto a pactar un modus vivendi de unos terroristas que se reintegran a la sociedad, porque al final es normal, pero no se estaría, y con todo el dolor que eso pueda tener para las víctimas, etcétera, pero sin embargo pagar un precio político en el que se quieran obtener determinadas cosas, que a lo mejor hay que hacerlo. Yo no soy de los que yo creo que los estados no son eternos, las personas tampoco, ni las organizaciones tampoco, pero que los pactos hay que hacerlos de acuerdo con la población. Jacobo, has mencionado el dolor de las víctimas ante lo que puede suponer sentarse en una mesa de negociaciones con los verdugos de esas víctimas, ¿no? Con los verdugos de los familiares de esas víctimas, y quizás ese es un hecho novedoso, el papel que tienen hoy día las víctimas del terrorismo en la política, comparándolo simplemente con algunos años atrás o con algunas décadas atrás, por ejemplo la manifestación. Es decir, hoy en día las víctimas del terrorismo tienen mucho que decir sobre este tema. Para algunos les parece bien eso, a otros les parece mal, y esta paradoja que supone de alguna manera o ese difícil encaje, así era el título de un artículo de Reyes Mate en El País hace aproximadamente 2 o 3 semanas, decía que se preguntaba cómo se compaginan los derechos de las víctimas con la llamada generosidad del Estado, que sería pues esos procesos de reinserción de quien ha cometido violencia en la sociedad. Esta es una cuestión que creo que es muy importante y además que está causando, esto es lo que está causando en gran medida esa cizalla a la que yo me refería, no solamente entre partidos sino dentro de los partidos. Las víctimas del terror son siempre un reservorio ético en el que mirarse, siempre. Una sociedad, si es sana, debe de mirar siempre a esas víctimas, no tanto por la ética propia de esas víctimas, por su sufrimiento, sino porque reflejan el sufrimiento de todos nosotros y el empeño de todos nosotros, ¿no? Esto de una parte. Yo, en el caso que se está hablando ahora, empiezo a ver con cierta preocupación la divergencia entre grupos de víctimas, el protagonismo político inducido de algunos de esos grupos y de personas dentro de esos grupos. Hemos asistido en los últimos meses a auténticos bailes en este sentido que yo no acabo de ver ni siquiera del todo bien. Y en todo caso, sospecho que para insertar, como proponías o como proponía Reyes Mate, estas víctimas en una discusión posible y en una reinserción de terroristas dentro de la sociedad, la solución nunca pasa por la equidistancia. Doy a unos 5 y a otros 5. Porque no es igual el sufrimiento de una víctima que el sufrimiento de un verdugo. Y como no es igual, la equidistancia será negativa, que es lo más fácil de hacer y es lo más fácil de publicitar, ¿no? Yo sospecho que hay que tener muchísimo más tacto y explicarlo mejor. Y al hilo de lo que decía antes Jacob Israel, yo creo que en este caso y también con las víctimas se necesita, entre comillas, una hoja de ruta. También necesitamos aquí una hoja de ruta. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en el caso de las víctimas, además, no son las víctimas de una guerra, las víctimas de 2 ejércitos luchando, es las víctimas de unos verdugos contra unos ciudadanos pacíficos que no han reaccionado en ningún caso, ni militarmente, ni con armas, etcétera. Estamos hablando de víctimas pacíficas, civiles, frente a asesinos con armas, con bombas, etcétera. Y esto, evidentemente, año tras año. También hemos tenido víctimas que han sido víctimas después de haber sido tomados como rehenes y el gobierno del momento no ha aceptado
nunca el chantaje y han muerto. Es decir, que esto es un dolor profundo que hay que tener en cuenta y que, por eso digo que esta negociación tendría que haberse pactado anteriormente de alguna forma menos pública y haber luego pactado la resolución de esta forma, de una forma más a través de una hoja de ruta explicándolo a unos y a otros y que fuera no a través de un consenso, porque el consenso tampoco nunca se puede hacer, pero a través de una posición ampliamente mayoritaria de la sociedad española. ¿Qué paralelismos podemos establecer con el caso de Israel-Palestina? Israel, a lo largo de los últimos, podríamos decir casi 20 o 15 años, ha tenido que negociar con grupos que hacían uso de la violencia terrorista clarísimamente. Desde luego que son conflictos diferentes. Habría que preguntarse también si aquí en el País Vasco, que desde luego que difícilmente lo es, ETA representa a los vascos, mientras que, por lo menos hasta ahora ha sido así, la Autoridad Nacional Palestina o la OLP sí representaba a los palestinos. Desde luego que son problemas, lo hemos dicho muchas veces, difícilmente comparables, pero ¿cómo ha enfrentado Israel ese hecho y qué papel han tenido las víctimas del terrorismo en el caso de negociaciones israelo-palestinas? Por lo que yo sé, los casos son completamente distintos. En Israel, las víctimas, que son muchísimas, yo creo que no hay un israelí que no tenga un familiar o un amigo o ambas cosas, ¿no?, como víctima de estos últimos años de violencia. En Israel son héroes silentes. No se hace de ellos una bandera, en ningún caso. Tienen un apoyo social amplísimo, tanto los militares como los civiles, y allí son otra cosa diferente a lo que pasa aquí. Desde luego no están politizados. Que yo sepa, lo único que yo sé en este sentido es lo de las Madres del Líbano, ¿no?, este movimiento que hubo cuando la retirada del Líbano, que sí se han manifestado a favor de la retirada de Gaza de manera pública con otros grupos políticos, pero hasta ahí llega la cosa. No tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Allí son héroes y aquí se les ha negado la heroicidad de su gesto generoso demasiadas veces, desgraciadamente demasiadas veces. Yo creo que es un caso radicalmente diferente. Entre otras cosas, estamos hablando de que uno representa un movimiento separatista desde dentro y otro representa un movimiento exterior, es decir, el derecho a tener dos estados o el derecho a no tener un estado judío como el movimiento terrorista Hamás. Yo creo que tanto Israel como algún movimiento que pudo ser la OLP en su momento reaccionaron asegurando la existencia del otro y la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero lo primero que hay que hacer es asegurar la existencia del otro. Yo creo que de todas formas ETA no pone en duda la existencia del Estado español y la legitimidad del gobierno español. El problema es que Hamás es un movimiento terrorista que pone en duda la legitimidad. Entonces, ¿cómo vas a negar con alguien? ¿Qué acuerdo puede llegar uno cuando el otro le está negando la propia legitimidad? Yo creo que este es el gran problema. Es decir, no tiene ningún sentido. Cuando dicen hablar con Hamás, yo creo, hablar no en público, sino en zonas tal, se puede hablar, pero ¿qué sentido tiene hablar si no es, lo primero es para conseguir un reconocimiento y a partir de ahí podremos hablar todo lo que sea necesario, pero usted tiene que, lo primero es plantear el reconocimiento de Israel por parte de Hamás. Esto yo creo que es básico. Pero cuando comenzaron las negociaciones en el 93, el proceso de Oslo, todavía las cosas en la OLP no estaban maduras como para... Yo creo que sí estaban maduras, porque yo entiendo que desde el principio se partió de la premisa de que el acuerdo se llegaría si estaba esto, y nunca en ningún otro acuerdo. Y por otro lado también era un acuerdo, digamos, que se pactó de una forma tácita, no de una forma pública. Pero además, sobre todo, es que eso ha fracasado. El gran problema es que esto ha fracasado. Es decir, que ya hemos tenido un fracaso. Es decir, no reincidamos. El verdadero problema es partir de otras premisas, que puede ser a lo mejor la hoja de ruta, un camino parcial, etcétera. Yo creo que hoy había en el país una curiosa e interesante reflexión de Shlomo Ben-Ami, en el que, quitando el elemento, yo creo que el elemento que puede ser político, había una reflexión de fondo, y es la siguiente: los palestinos intentan llegar a un acuerdo con Israel a base de un consenso nacional imposible de tener. Quiero decir, no es posible tener un consenso nacional que no sea de máximos. Entonces, al contrario, lo que se puede conseguir es una mayoría de la opinión palestina que sea favorable a un consenso aceptable por ambas partes. Pero ese consenso nacional sería Israel en las fronteras del 67,
retorno de los refugiados, capitalidad de Jerusalén. Nunca puede haber un consenso nacional palestino, que siempre sería de máximos, que fuera mínimamente aceptable por Israel. Este es el problema. Actualmente este referéndum no es ni aceptado ni por Hamás ni por Israel. Es decir, que Shlomo Ben-Ami en ese artículo también planteaba qué sentido es plantear un referéndum cuando no se ha consensuado previamente entre las partes en conflicto, ¿no? Israel está tomando una postura que creo que es muy cautelosa. Una vez más está haciendo lo que medio mundo le niega que hace, que es sentarse pacientemente y 1000 veces a negociar lo que ha fracasado también 1000 veces. Volvemos otra vez a Ehud Barak, volvemos otra vez a aquella época en la que se negociaba cada día y se desnegociaba de otra manera por la noche. Israel está obligado a hacerlo y lo está haciendo. Pero es verdad que además esto parece que no lo quiere cumplir. ¿Qué es lo que se está pactando? El pacto de los presos, ¿qué es? Sentarse a negociar sobre las fronteras del 67. ¿Es ese de verdad el programa político de estos presos? ¿Que son terroristas, que son de Hamas en su mayoría? ¿O que son de grupos terroristas? ¿Esto es lo que se va a pactar? Yo esto lo dudo que de verdad exista ese consenso entre los propios palestinos. Por otra parte, tengo también mi esperanza cuando veo que ahí está involucrado Abbas de manera muy firme, que no creo que sea exactamente este tipo de personas a las que nos referimos, o Anas Hazraoui. Uno empieza a sospechar que puede haber algo, pero es que en el fondo los interlocutores, las estrellas de este debate, son los de siempre, los que están negando el pan y la sal. Ahora mismo, a horas de ahora mismo, acaba de producirse otro ataque del ejército israelí, ha muerto el hermano del jefe de prensa de Hamas, y ya está Hamas diciendo que esto invalida el plazo del 31 de julio puesto por Hamas. Es decir, esa disensión interna entre el OLP y su partido y su grupo instalado en el gobierno y Hamas, esto es verdaderamente la rémora que impide llegar a un acuerdo negociado por el momento. Por lo demás, yo aplaudo que Israel pacientemente, para cargarse de razón, porque este es el problema, cuando uno tiene razón, tiene que tenerla hasta el último minuto, si no la pierde. Pacientemente se va a volver a sentar y bueno, pues a capear el temporal. Volveremos otra vez al día de Barak, en el que, debatiéndose la capitalidad de Jerusalén Este, se levantan y se van. Sí, lo curioso también, lo que decía también Ben-Ami, es que Abbas ya había dado un paso mucho más adelante. Es decir, había dicho ya que el retorno de los refugiados no era negociable y que se podía llegar a una cuestión de compensaciones económicas. La capitalidad de Jerusalén es negociable, dónde, cómo, etcétera. Sí, la mala de Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Sí, o Abu Dis, etcétera. Pero claro, con esto volvemos atrás. Yo creo que se vuelve atrás porque la opinión de los presos, que está a la base de un consenso entre los presos terroristas, no es el consenso en el que se puede tener. Yo creo que ahí hay un fallo, en fin, pero bueno, yo creo que hay que tener esperanza de que muchos los caminos, a pesar de todo y de los años que pasen, que alguna vez se conseguirá una paz sobre la base de los estados. Yo pienso que yo soy optimista en el fondo, pero no optimista el hoy, sino optimista porque creo que el mañana será un poquito mejor. Bueno, es un optimismo de resignación un poquito, ¿no? Pero bueno, solemos llegar a esas conclusiones en esta mesa. Otra pregunta que tengo para vosotros es, cómo seguimos con la situación en Irak. Se ha eliminado a uno de los principales líderes de la banda Al-Qaeda. ¿Qué ocurre ahora? Lo veníamos comentando antes. ¿Se reemplaza a este líder? ¿Las cosas siguen igual o peor? ¿O supone esto un éxito en la lucha contra el terrorismo? Mi opinión es que, no sé si es un éxito, pero evidentemente la caída de un jefe de un movimiento terrorista de este índole, que además ha movido prácticamente todos los actos terroristas de Irak, en Irak, es positivo. Es positivo para que Irak logre rehacerse como Estado y logre tener una estabilidad y que se pueda dar una solución pacífica a un gobierno y una sociedad más democrática en Irak. ¿Logrará rehacerse? Seguramente sí, pero el tiempo que logre rehacerse o el tiempo que logre un futuro líder volver a ser líder, al menos da un respiro al nuevo gobierno iraquí para intentar llegar a un acuerdo. Otra cosa es las divisiones internas de la sociedad iraquí, que son mucho más profundas y que no tienen que ver tanto con Al-Qaeda, sino con la propia estructura sunitas, chiitas, kurdos de la sociedad iraquí.
Yo veo un elemento también de esperanza, porque verdaderamente este era un jefe sangriento. Este hombre degolló con sus manos a algunos rehenes, ¿no? Al parecer. Nicolás Berg, ¿no? Fue uno de sus víctimas. Pero para mí el punto de esperanza es que este hombre efectivamente lo ha matado una bomba norteamericana, pero han participado los los servicios secretos iraquíes y jordanos. De manera que ya se empieza también a ver una reacción interna entre los países árabes, aunque por cierto no unánime, ¿no? Hoy, por ejemplo, y ayer por la tarde en Gaza hubo grandísimas manifestaciones pidiendo venganza por la muerte de al-Zarqawi. De manera que los tentáculos del islamismo, que por cierto parece que han desembarcado en Gaza, como se temía, pues no se resignan, pero efectivamente les va a costar muchísimo recuperarse de este golpe. Por último, hay muchas opiniones críticas, uno si lee los diarios en las últimas semanas, que tienen que ver con la intervención en Irak, como las consecuencias que tiene eso. Precisamente la presencia de Al-Qaeda en Gaza es una de ellas, ¿no? También se hablaba de que se está dando ahora un respiro a Siria, porque las cosas están tan mal en Palestina, en Irak y en Irán, que realmente la situación no es la mejor. Con eso os emplazo a una próxima tertulia sobre Irak y el futuro de Irak. Una última cuestión, Ángel, que sé que eres futbolero y vas a seguir el Mundial. La presencia de Ahmadinejad en Alemania 2006, ¿hay una iniciativa en contra? Sí. Cuéntanos. Sí, espero que la presencia de Ahmadinejad en Alemania sea el momento y la ocasión para que estos personajes que van sembrando odios desde sus países, cuando salen fuera y llegan a un país democrático, se encuentren con problemas. Hay una iniciativa para prohibirle el acceso a Alemania, se están enviando firmas para solicitarlo así, sobre todo por una razón, porque los nazis alemanes le están recibiendo con los brazos abiertos. Luego eso quiere decir que los demás tenemos que pedir corazones cerrados. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Se cumple además este año, en el próximo mes de julio, el 12º aniversario del atentado de la AMIA, el primero de los sangrientos atentados del terrorismo, influenciado claramente por Irán, y pienso que realmente hay que cerrarse a los violentos, hay que cerrarse a los instigadores del terror, hay que cerrarse. La sociedad tiene que hacer un frente común, la sociedad democrática, la sociedad libre, un frente común contra los instigadores del odio, porque los instigadores del odio son los que primero con la palabra pero luego llegan con los actos, y fundamentalmente yo creo que este es un instigador cruel y vengativo. El fútbol, desde luego, que por su repercusión mundial que tiene, una campaña firme y contundente contra los instigadores del odio, como dice Jacobo Israel, y contra la locura antisemita de Irán, puede ser muy efectivo. Jacobo Israel, Ángel Fuentes, ha sido un placer y un gusto teneros aquí hoy en Radio Sefarat. Muchas gracias. Gracias. Shabbat Shalom, hasta pronto.